Bueno, muy buenas tardes a todos. Al Ministerio, muchas gracias por la invitación, señora ministra, señora viceministra, doctor Esteban Jaramillo. Voy a continuar haciendo una breve presentación de las personas que me acompañan en el panel y después haciendo unas pequeñas aclaraciones o una introducción sobre el tema que vamos específicamente a tratar. Entonces, el primer miembro del panel es el doctor José Alejandro Bonivento Fernández, doctor en Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Nacional de Colombia, especializado en Economía Colombiana en el Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, secretario y decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Colombia, ha sido profesor de diferentes universidades desde 1965, también ha sido decano de Derecho de la Universidad Santo Tomás, consejero de Estado, magistrado de la Corte Suprema, de la cual fue presidente de la Sala Civil y presidente de la Corte, magistrado del Consejo Superior de la Judicatura, de la cual también fue presidente de esa corporación, y actualmente árbitro de la Cámara de Comercio de Bogotá. En segundo lugar, el doctor Jorge Pinzón Sánchez, quien es abogado de la Pontificia Universidad Javeriana, se ha desempeñado como secretario general del Ministerio de Hacienda, superintendente de sociedades, superintendente financiero, profesor de varias universidades del país, ha sido director del Departamento de Derecho Privado de la Pontificia Universidad Javeriana y actualmente es árbitro de la Cámara de Comercio de Bogotá. Y en tercer lugar, el doctor José Alberto Gaitán Martínez, abogado del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario y especialista en Derecho Financiero de la misma universidad, con más de 30 años de experiencia en el ejercicio profesional y de experiencia como profesor universitario, tanto en posgrados como en pregrado. Ha sido director de las especializaciones en Derecho Comercial y Derecho Contractual de la Universidad del Rosario, es árbitro de la Cámara de Comercio y actualmente es el decano de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario. Entonces, una vez hecha la presentación, simplemente a modo de introducción, pues desde hace varios años se discute la necesidad de actualizar el Código Civil colombiano, así como la necesidad de unificar los regímenes comercial y civil que existen en nuestro país. Sabemos bien que el Código Civil de Andrés Bello, el famoso estatuto de este gran humanista caraqueño, entra a regir en Chile el 1 de enero de 1857 e inmediatamente unas copias llegan a nuestro país. Este código, con algunos ajustes y modificaciones, fue adoptado como Código Civil de la Unión en nuestro país el 26 de mayo de 1973 y finalmente como Código Civil de la República mediante la Ley 57 de 1887. Nuestro Código de Comercio actual fue adoptado en el año 1971 como un cuerpo especializado en materia mercantil. El tema de la unificación del derecho privado pues está en discusión desde finales del siglo XIX, cuando lo planteare el célebre tratadista italiano Cesare Vivante. Un elemento fundamental acá, digamos que la forma como mejor se plasma esto es el Código Civil italiano de 1942, que ha sido fuente de varios códigos futuros, y el cual plantea la unificación del Estatuto Civil y del Estatuto Comercial, específicamente en tema de obligaciones y contratos, que es un tema que ahorita les quiero plantear. A nivel latinoamericano hay dos ejemplos muy importantes: el ejercicio que hizo Brasil en el 2002 y el ejemplo de Argentina, que en el 2014 realizaron la unificación. Desde hace muchos años en nuestro país, en Colombia, diferentes sectores han trabajado en proyectos de actualización, modificación. En los últimos años se destaca principalmente el trabajo de la Universidad Nacional, proyecto liderado por los profesores José Alejandro Bonivento y Pedro Lafón Pianeta, y proyecto o trabajo que tiene como insumo fundamental el proyecto realizado en 1982 por el maestro Arturo Valencia Sea. El objeto de este panel no es entrar a debatir un proyecto en particular, sino reflexionar y presentar una discusión sobre la necesidad, pertinencia, riesgos de realizar la modernización y unificación de nuestros estatutos civiles y comerciales. Hay un montón de posturas sobre esto. Está la postura que el Código Civil al ser del siglo XIX requiere una actualización. Hay quienes dicen que la actualización, si me perdonan la expresión, realizada por la Corte Constitucional y otras cortes en materia de bienes de familia es suficiente. Existe la discusión de si en Colombia debemos abandonar o no el doble sistema civil y comercial, si debemos conservar un estatuto mercantil independiente, etc. La idea de este módulo precisamente es presentar una reflexión sobre estos aspectos, presentar una reflexión sobre la necesidad, la conveniencia actual de meternos en, digamos, un trabajo legislativo colosal que significa estas actualizaciones. En primer lugar,
nuestro querido profesor José Alejandro Bonivento nos hará una presentación del proyecto del trabajo general que está realizando la Universidad Nacional hace varios años de actualización del Código Civil. Y más adelante le realizaremos unas preguntas específicas a los otros miembros del panel sobre la actualización, sobre la necesidad, etcétera. Entonces le doy la palabra al doctor Bonivento para que nos cuente el trabajo y cómo va. Muchas gracias. Gracias. Hablar de reforma del Código Civil no es fácil. No es fácil porque entiendo que no todo el mundo está conforme o pensando que se debe reformar el Código. He tenido ocasión de estar en conferencias y mucha gente le tiene la admiración, como la tengo yo, a ese inmenso trabajo que es el Código Civil colombiano. Si hay algo importante en Colombia, es tener un código como el Código Civil, bien escrito, bien presentado, con incoherencia, inconsistencia, contradicciones, pero bien presentado. Y sobre todo, el arraigo que tiene la gente. En Colombia, el Código Civil es, después de los chilenos, los colombianos, que no quieren que se toquen el Código Civil colombiano. Yo voy a invitar a los panelistas a ver si me acompañan a ese propósito. Sí, necesitamos reformar el Código. Y necesariamente tengo que ir a lo que estoy haciendo, lo que hemos hecho y lo que se piensa hacer. El Código Civil colombiano merece ser reforme. Sin lugar a dudas, tiene reforma por todos los lados y la Corte Constitucional ha acompañado, ha aportado últimamente mucho para ese Código Civil averiarlo. Pero lo cierto es que el Código Civil colombiano no lo podemos hoy trabajar solo, aisladamente. Decir, reformamos el Código Civil colombiano, punto. No, si vamos a reformar el Código Civil colombiano, hay que ir al Código de Comercio para tratar de unir las cosas. Como antecedente, les digo, cuando el maestro Arturo Valencia Sea, por allá por el año 1960, escribía en la revista de Derecho Positivo, presentó un proyecto de reforma del Código Civil, a semejanza de lo que hacía Bello en su época, escribía y se lo mandaba al Araucano para que le publicaran sus proyectos, que los fue acogido después por el presidente de Chile. Y el doctor Valencia en ese momento pensaba reformar el Código Civil, no más. Pero aparece, después de haber escrito eso, todo un proyecto de reforma del Código Civil, aparece el Código de Comercio. Y le cambió un poco el rumbo. Le cambió el rumbo en el sentido que le aparece un código completo en donde obligaciones y contratos estaban regulados también. Y ahí empezó la necesidad del doctor Valencia de meditar, de reflexionar si era conveniente dejar el Código Civil solo o aprovechar la coyuntura para reformarlo y acercarlo con el Código de Comercio. Pero el acercamiento no podía ser general. No puedo reformar un Código Civil pegando el Código de Comercio. Había que pensar, si voy a tomar el Código Civil, ¿qué puedo hacer con el Código de Comercio? ¿O qué puedo hacer con el Código de Comercio para pegarlo al Código Civil? Y necesariamente tenía que ver con obligaciones y contrato. Y con esa idea segunda, Valencia presenta un proyecto de código que tuve la ocasión, hace tantos años, de colaborar para ver cómo, porque el doctor Valencia, debo confesarlo, no hay ninguna
Aquí se puede entrar ya en confianza. El doctor Valencia era de la vieja escuela, que el Código Civil es Código Civil, el Código de Comercio. Como el doctor Gavino, que formó parte inicial de esa comisión, era comercialista. Miren usted el gusto de ver al doctor Pinto. Se pegaba el Código Civil. ¿Qué hacemos con el Código Civil? Valencia insistía en su Código Civil. Pero ¿qué hizo el doctor Valencia? Presentó un código de reforma de derecho privado. Él no habló proyecto de Código Civil. En su proyecto inicial hablaba Código de Derecho Privado, donde entraba civil y comercial todo. La comisión, discutiendo los temas, dijo, no, tampoco. No casa mucho, no es fácil coger todo el Código Civil y todo el Código de Comercio y pegarlo. Eso queda algo que no da. Pero pues sí pensemos lo que se puede pegar. ¿Y qué se puede pegar? ¿Qué se puede integrar? ¿Qué se puede unir? Obligaciones y contratos. Y así se pensó. Y ese proyecto, yo voy a hablar más con no tanto la advertencia del distinguido presentador, que no hablar de proyectos. Desafortunadamente no me puedo desligar de eso, porque no puedo hablar bla, teniendo algo ya en físico, que es un proyecto que vamos a presentar al país, que vamos a presentar, y digo vamos porque esta es una labor, es una idea de la Universidad Nacional de Colombia, que en ocasión de sus 150 años, la Facultad de Derecho pensó hacer algo, y ese algo es en la facultad presentarle al país, a la comunidad jurídica, un proyecto de código unificado en obligaciones y contratos. Y así, tal como lo presenta inicial esa comisión, convencimos, digo entre comillas, al doctor Valencia, no podemos unir todo el código, no podemos hacer un código de derecho privado todo, hagamos el derecho privado, el derecho civil con obligaciones y contratos. Y yo le pregunto, no sé el parecer de mi querido compañero del panel, si es bueno o no hablar de los contratos civiles y comerciales, cuando a la larga los contratos se pueden regular de una sola manera. Cuando se puede hablar de las obligaciones y se puede con una sola voz en obligaciones y contratos. Lo importante es entrar a estudiar, a armonizarlo. ¿Qué es lo que se ha pensado? Tomar el Código Civil, los libros del Código Civil, tomar los libros del Código de Comercio y saber cómo vamos a combinarlo para luego integrarlo. No me equivoco, pueda que no compartan, y eso respeto, que digan que no, que eso no es así. Que las obligaciones mercantiles tienen un contenido distinto, porque el comerciante hay que mirarlo de determinada manera, todo eso. Que los intereses en un lado, todo eso se puede perfectamente obviar en un solo código. El Código de Comercio aporta, óigase bien, mucho para una reforma del Código Civil. Todo lo de la figura de la representación, lo de la oferta, muchas cosas tiene que son aprovechables, que deben formar parte del Código Civil. Si a mí me ponen a hablar ahora de la oferta, bueno, el Código Civil no la tenía, el Código la regula. Si a mí me van a hablar de la representación, el Código Civil no la tenía bien desarrollada, el Código de Comercio, pues traigámosla, unámosla. No digamos con cuál me quedo, si civil o comercial, una sola. Y así sucesivamente yo estaba mirando y escribí unas que se podría unir y que se podría separar. Las obligaciones comerciales
Hago esta advertencia. La propuesta es esta. El Código de Comercio no desaparece. En la propuesta que hacemos no desaparece. El Código de Comercio mantiene todo un articulado destinado a lo que es en verdad el comerciante, todo lo que hace relación al Código de Comercio, que es mucho. Lo único que le quitamos o no le quitamos, que lo dejamos para que sea regulado, es lo de obligaciones de contrato. El enriquecimiento sin causa del Código Civil no dice nada del Código de Comercio, el abuso del derecho no allá, aquí sí, y así sucesivamente. Podemos integrar un solo código. Yo creo que es el momento. Yo no entiendo la compraventa civil y comercial. A mí que alguien me explique la diferencia entre una compraventa civil y comercial. Distinto a que uno es un comerciante y en el otro no hay comerciante. O es que cuando se vende una casa, la casa tiene título comercial o título civil. Hay que enriquecer el código. Entonces la propuesta, porque como este es un conversatorio, no es conferencia. Yo voy a presentarle unas inquietudes para que los distinguidos panelistas o se separen de lo que yo digo, acompañen a lo que yo digo, o hacemos una fórmula intermedia, una fórmula de transición que está de moda. La propuesta es sencilla, la propuesta es muy sencilla. 5 libros, 6 libros del Código Civil, 6 libros, una parte general con personas, como cuando ustedes estudiaron, unos recientes, otros hace mucho tiempo, pero lo mismo, eso no ha cambiado, porque está igual. Parte general y personas, así están los libros, bienes, obligaciones, contrato, familia y sucesiones. 6 libros, y así la propuesta es tener 6 libros. Oiga, qué bonito reformar el código y meterse en el tema de familia, que se presta todo. Y tema duro en familia, duro, divorcio, matrimonio, tema duro, bienes, baldíos, tema duro, la responsabilidad. ¿Y qué decir en los contratos? El reguero de contratos que hace falta en el país y que hay que regularlo. Hay que acabar con eso de los contratos atípicos y nominados. Hay que darle entidad en el código para hablar de la franquicia, para hablar de la concesión, para hablar de todos esos contratos que están allá, el factoring, el leasing, todo dejarlo en el código. Así que el Código Civil, el Código de Comercio pegado, acompañado con nuevas figuras, sobre todo en materia contractual. Porque si hay un libro que debe ser tocado, revisado, y la única manera de unificándolo es de contratos. Hay tantos contratos que necesita. No, es que este contrato es consensual porque como es innominado, y esa es la fórmula milagrosa de los abogados. Como es innominado es consensual. No, vamos a decirlo cuando los contratos deben ser. Contrato debe ser consensual o real. La propuesta del código, se lo anticipo, se acaban los contratos reales. Ya eso de los contratos reales, no. O es consensual o el contrato es solemne, punto. Y para cada contrato se sabrá si es consensual o es solemne. Hay tantos temas. Yo no sé, usted me avisa que me quedó, porque uno peca. Cuando uno empieza a hablar, esto tiene una cuestión mágica que lo atrae tanto que uno habla mucho más de la cuenta. 5 minutos más. Bueno, para conversar después. No es que yo vengo a oír. Y a mí me gustaría que ustedes hablaran.
Porque una vez que terminemos ese proyecto, ese estudio, ese borrador de proyecto, donde está la distinguida ministra, a quien tendríamos el agrado de presentárselo, no sé si lo acepto o no lo acepte, el problema es de ella. Ya no es nuestro. Ella sabrá qué hace, le enteramos el toro y sabrá cómo. Ministra, pero queremos hacer el esfuerzo, créamelo, ya se lo he dicho. Queremos hacer un esfuerzo para entregarle al país un código armónico, coherente, donde las figuras sean claras, con miles de controles. Ustedes se pueden imaginar, yo no lo veo fácil que el legislador colombiano acepte la reforma del Código Civil. Por ejemplo, y se me viene mucho encima, cuando diga que el matrimonio no diga entre hombre y mujer y el proyecto del código diga entre dos personas que para convivir juntos, medio mundo se va y medio mundo viene. Y no hay ni manera. No habrá fórmula de decir que no es así. No. Los partidarios, ahí está el problema del aborto. Se discute que el aborto día, meses por año, ya lo quieren hasta clasificar por tiempo. El aborto es bueno por meses. Yo soy realista, pero sí se puede presentar algo armónico. Algo que permita que la franquicia de los contratos se puedan hablar, que podamos hablar en el campo civil de la concesión, que podamos hablar de toda, bueno, el Código de Comercio en materia sucesoral hasta hace poco. No digo, o es el legislador o el segundo legislador. El primario, la Corte Constitucional, y el secundario, es el Congreso de la República. Porque hoy en día como que prevalece la reforma que haga la Corte Constitucional. Yo no entiendo eso, que sea la Corte la que fije plazo. O lo dice la ley o no lo dice la ley. La cuestión es de interpretación. Yo quiero invitarlos a ustedes, a todos, y esa es la idea de este conversatorio, a que pensemos si eso no es necesario reformarlo bajo esa idea. Una reforma en que la parte general es la más hermosa, como le digo yo, la parte arquitectónica de la reforma, donde todos los conflictos de la ley en el tiempo, el espacio, todas las nociones de negocio jurídico, todo el tema de nulidades, toda esa parte general, y no con el Código Civil que uno coge nulidad por aquí y nulidad más adelante. Que la primera parte presente todo, desarrolle de tal manera que sea aplicable para los restantes libros, los 5 libros restantes. Yo los invito, y me agrada, ministra, que ustedes tomen estas iniciativas de poder hablar, de poder discutir, que la gente quiera decir las cosas y las diga. No, usted es un bárbaro, ¿cómo va acá? Óigame, no, para poner un ejemplo, el divorcio, eso usted. Óigame, eso lo que espera es duro. Yo no soy tan optimista. Entonces ¿para qué está trabajando? Me van a decir, no, es que si no se hace, nunca tendrá una respuesta a contradicciones. La contradicción se hace en la medida que se diga algo. Y hay que romper el miedo a lo que los demás digan. No, hay que imponerlo. Necesitamos reformar el Código Civil. Repito, se mantiene un Código Civil. El Código Civil no desaparece, se reforma. El Código de Comercio no desaparece, se le quita parte del Código de Comercio para llevarlo allá. Se deja lo del comercio, los comerciantes, y los procedimientos y todo en el Código de Comercio. Pero hagamos una sola compraventa. No digo, no voy a hablar del comodato porque está regulado por sí solo. Ese no necesita. No necesita uno hablar de 2 códigos en materia de familia, a no ser que entremos en la familia societaria. A mí me complace, ministra, usted tome esa bandera. Las cosas hay que divulgarlas, las cosas hay que sentirlas. Y ese propósito solamente lo puede hacer una persona que crea en el derecho. Hay que creer en el derecho.
Yo decía que uno de los problemas de la justicia, que ahora que se habla del acceso a la justicia, no. El problema no es el acceso a la justicia, el problema es de credibilidad. Hace ya no sé cuántos años, cuando yo oficiaba como presidente de la Corte, mi bandera fue visitar todos los tribunales y llevar ese mensaje, hablarle a los jueces, a los magistrados y a la sociedad sobre la credibilidad. Si en los jueces no se crean, no hay credibilidad, no hay justicia. Pero si le vamos a entregar a los jueces, óigame, a mí sí me agradaría una reforma para poner a los jueces a estudiar nuevamente. Qué bonito, actualizarlo. Claro, que no vayan a estar pensando en bonivento para enseñar, no, esa cosa no. Pero sí para ponerlo a pensar nuevamente y poner al pensar el país. Yo tengo esta máxima, el Código Civil, yo no digo que es más o mejor, pero compite seriamente con la Constitución. Lo que regula el Código Civil es la vida, todo el ser humano, es integral. Y qué bonito, perdonen, distinguidos profesores y amigos, volver a estudiar no importa, no es mucho, no cambia mucho. El esfuerzo y rápidamente se puede estudiar y ubicarse en la materia. Ministra, la invito, yo soy el invitado, pero yo la voy a invitar a usted recíprocamente. Siga en esa campaña. Hay que hacerlo, hay que perder el miedo. La obra del Código Civil es una obra inmensa, no se acaba, se mantiene el Código Civil, el Código de Comercio no se acaba, se mantiene, pero unirlo es el propósito de esta reforma. Mil gracias. Doctor Bonivento, muchas gracias. Bueno, doctor Gaitán, voy a continuar más bien la idea del doctor Bonivento y me gustaría, la pregunta va para los dos, pero quiero iniciar con el doctor Gaitán. Señor decano, ¿usted cómo ve la necesidad y la conveniencia actual de realizar esto? ¿Se requiere, no se requiere? ¿Qué efectos produciría? Y sobre todo si el cambio es de norma, el cambio es de sistema, ¿cómo lo ve usted, digamos, siguiendo la línea de lo que dijo el doctor Bonivento? Muchas gracias, Felipe. Señora ministra Margarita Cabello, señora viceministra Juanita López, distinguida audiencia, profesores, colegas, compañeros de panel, tan queridos para todo lo que ha significado la evolución de la doctrina y del derecho, en virtud de los aportes magníficos que han dado en sus distintas funciones en la academia, en la función pública. Pues la verdad es que yo creo que esa pregunta no se puede contestar al rompe, no es fácil tener una respuesta a un tema tan complejo como lo anotaba el doctor Bonivento, que incluso ha dado pie a que durante muchos años, casi que centurias, se haya discutido la conveniencia de unificar el régimen civil y comercial. Yo simplemente lanzaría unas 5 ideas sobre el particular y concluiría con una respuesta concreta a tu pregunta. La primera es que evidentemente hay que distinguir los distintos fenómenos a través de los cuales se pueden lograr propósitos como los que estamos comentando. Tenemos en primer lugar una compilación, creo que es la menos técnica de todas, que es tomar todas las normas vigentes y compilarlas en un cuerpo único y darles una numeración al estilo anglosajón, que tiene no sé cuántos dígitos y que resulta muy difícil de auscultar y de poder identificar dónde están las disposiciones, como se ha hecho a nivel gubernamental en un esfuerzo enorme con muchas disposiciones reglamentarias. Creo que ese no sería un escenario propicio para un objetivo tan importante. En segundo lugar, la codificación, que evidentemente, pues, no sé si en los tiempos actuales todavía siga siendo una fórmula adecuada de colocar en un libro único, con una numeración consecutiva, de manera sistemática, todo lo que significa la normatividad sobre una materia, sobre una disciplina, como sucedió en su momento con el Código Civil y con el Código de Comercio. Y digo que pues no sé si sea la fórmula adecuada, porque evidentemente
la evolución social y económica exige que continuamente se sigan expidiendo leyes especiales. Entonces, seguramente al poco tiempo de haber expedido un código que trate de unificar en un cuerpo único toda la reglamentación de una materia jurídica, pues evidentemente va a quedar rezagado en el tiempo, porque van a seguirse expidiendo normas en la medida en que la sociedad las exija, en la medida en que el ser social las demande. Incluso en esa materia, la internacionalización, con la doctora Margarita Cabello compartimos la semana pasada un evento muy significativo sobre las garantías mobiliarias. Nos visitaron personas de UNIDROIT, de UNCITRAL, y todos estaban maravillados con los avances que hemos tenido en Colombia en la implementación del régimen de garantías mobiliarias. Esos escenarios lo que permiten concluir es que también la globalización y la internacionalización influyen de manera definitiva en la regulación de todo lo que significa estos fenómenos económicos y sociales. Entonces, pues tratar de predecir y de anticiparse y de colocar en un solo cuerpo una normatividad que está cambiando permanentemente, pues tampoco creo que sería la fórmula. Los tres últimos conceptos serían los de unificación, armonización y actualización, que me parece que en esos tres sí podríamos realizar un esfuerzo importante como lo propone el doctor Bonivento, un esfuerzo significativo para tratar de regular de manera unitaria, ojalá armónica y actualizada, algunos de los aspectos que tienen que ver con el derecho privado. La segunda idea que quiero poner sobre el tapete es la siguiente. Si uno mira el discurrir histórico, cómo ha sido el desarrollo de todas estas legislaciones, incluso remontándose al derecho romano, sin lógicamente pretender aquí presentar hitos históricos muy precisos, pero sí cuáles han sido los momentos estructurales del desarrollo del derecho privado, lo que uno encuentra es que partimos de un sistema unitario, un sistema de jus civilis, de un derecho civil que regulaba integralmente todas las necesidades del ser humano en todos los aspectos, desde el punto de vista de su capacidad, desde el punto de vista afectivo, desde el punto de vista familiar, desde el punto de vista sucesoral y uno muy importante desde el punto de vista patrimonial. Y durante muchos años, mientras tuvimos unas economías fincadas en actividades artesanales y agropecuarias y donde la propiedad se fincaba particularmente en lo que era la finca raíz, pues evidentemente ese sistema era adecuado para solventar todo lo que significaba ese relacionamiento entre las personas. Con el tiempo entonces empezaron a generarse necesidades nuevas como consecuencia del nacimiento de grupos o la constitución de grupos de interés que bien por su actividad o por su parentesco, como en el caso de la familia, ya no recibieron una respuesta adecuada del régimen civil. Entonces así fue como surgió evidentemente el régimen de los comerciantes a través de esos estatutos mercantiles. Más adelante, cuando vino esta revolución industrial, pues vino la necesidad también de regular las relaciones laborales, que el doctor Bonivento, pues ese contrato tan interesante del arrendamiento de servicios personales, pues evidentemente ya no era un escenario propicio para regular unas relaciones en donde había una falta de paridad o de equilibrio entre las partes en la relación. Entonces surgió el derecho laboral, un derecho tuitivo. Igualmente se desarrolló el derecho de familia de una manera muy importante, en la medida en que cada vez pues, la familia tiene unas dinámicas mucho más complejas que tampoco el Código Civil podía solventar. Siglo XIX y siglo XX y siglo XXI, pues lo que uno ve es toda esta explosión de cosas y normas especiales en todos los órdenes. Incluso el Código de Comercio se quedó corto. El Código de Comercio ya no es suficiente para regular las relaciones entre los comerciantes y los consumidores. Entonces tenemos el Estatuto del Consumidor, las reglas de competencia, tenemos un sistema bancario robusto, un régimen de seguros, al cual incluso ha contribuido mucho de alguna manera los aportes de las entidades de control, de las superintendencias. Nosotros ya no tenemos solamente ley en sentido formal, sino también en sentido material, que conforman y estructuran de una manera muy importante el derecho comercial.
tenemos normas en materia minera, normas especiales en materia de transporte, en fin. Y seguimos trabajando en esa formulación de reglas de juego, porque como lo dije al principio, pues la sociedad evoluciona y cada vez a pasos más agigantados. Incluso a propósito de la Ley de Garantías Mobiliarias, esa ley generó un cisma importante desde el punto de vista de los contratos, tanto civiles como comerciales, porque como lo comentábamos ahora con el profesor Juan Pablo Cárdenas, es uno de los esfuerzos interesantes, porque una ley especial, de manera transversal, se ocupó precisamente de contratos que son caros tanto al derecho civil como al derecho comercial, la prenda, la fiducia en garantía, incluso la hipoteca, según podíamos ver ahora con el doctor Juan Pablo, de pronto una norma que nos permite que la hipoteca también pueda favorecerse de los privilegios de la Ley de Garantías Mobiliarias. Entonces, en síntesis, arrancamos de un sistema unitario desde el punto de vista regulatorio, codificado, y en la medida en que el tiempo pasó, pasamos a un sistema plural, disperso, en códigos todavía y en leyes especiales, y evidentemente no es ni unitario ni codificado, evidentemente. Entonces queremos mirar hacia el futuro y queremos ver si retomamos velas y volvemos de pronto a un sistema unitario y eventualmente codificado. Y a mi juicio, pues creería que, como lo propone el doctor Bonivetto, el régimen civil y el comercial tiene unas materias propias que no vale la pena colocar en un código único. Como se presentó hace un año, tal vez un proyecto de ley al Congreso que fue objeto de muchas críticas, porque pretendía colocar en un libro único todas las materias que regula el derecho civil y el derecho comercial, con más de 5.000 o no sé cuántos artículos. Eso era una barbaridad. Evidentemente, creo que eso no es un escenario propicio, eso no contribuye a tener un sistema que sea de alguna manera sistemático, que permita dar tranquilidad desde el punto de vista de la interpretación de las normas, que le permita a la sociedad avanzar y crecer dentro de unas reglas de juego claras, que tengan absolutamente desde el punto de la hermenéutica y la interpretación un escenario de alguna manera sólido. Entonces, evidentemente, lo que deberíamos tener es un sistema en donde unifiquemos lo que es común al derecho comercial y al derecho civil, manteniendo esas diferencias en los dos códigos, en el tema de personas, en el tema de sucesiones, en el tema del régimen matrimonial, en fin, en el Código Civil y en el Código de Comercio, lo que tiene que ver con la empresa, el empresario, los deberes del comerciante, el tema de competencia, de pronto del derecho al consumo, y unificar aquello en donde efectivamente ha habido una incidencia importante del derecho comercial, al punto que el derecho civil casi que ya no se aplica, como lo decía el doctor Bonivetto. Es difícil saber el escenario en donde una compraventa civil tiene injerencia o una prenda civil. Entonces creo que en materia de obligaciones y contratos es donde deberíamos hacer el esfuerzo por tener unas reglas de juego comunes, es decir, donde deberíamos armonizar, unificar y actualizar, con dos planteamientos finales. El primero de ellos, que no podemos tampoco pretender regular de manera muy, digamos, detallada los contratos, particularmente estos nuevos contratos como el factoring y el leasing, porque de pronto generamos unas camisas de fuerza que no permiten su crecimiento y su evolución. Creo que en esa materia también hay que dejar mucho al esfuerzo que hacen las entidades de regulación y control, e igualmente mucho a la autorregulación que hacen los mismos operadores de los contratos, porque casi todos estos contratos están en cabeza de entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera. Entonces estas entidades pueden autorregularse y generar unas fórmulas contractuales que vayan a tono con la evolución de cada una de esas figuras. De pronto, si les colocamos unas camisas de fuerza con una regulación, digamos, demasiado puntual, que vaya al detalle de los elementos esenciales del contrato, las obligaciones, bueno, en fin, de pronto podemos generar allí unos escenarios demasiado estrechos que van a ser superados seguramente en pronto tiempo. Entonces creería que en ese escenario deberíamos no ir tan allá en la regulación. Y el segundo planteamiento es que
yo propondría, doctor Bonivento, que pensáramos también que desde el punto de vista de bienes buscáramos igualmente alguna armonización, unificación y actualización, porque creo que allí también hay bastantes factores comunes entre el régimen civil y comercial. Esa sería básicamente mi conclusión en cuanto a la pregunta que me está desarrollando. No creo en la codificación, no creo tampoco en simplemente compilar normas, creo en armonizar, unificar y actualizar, pero entre los parámetros que te he comentado. Pero el tema está en bienes quedan en los bienes mercantiles se mantienen en el Código de Comercio. Los bienes mercantiles. Y el código regula todos los bienes y los nuevos bienes, tanta cosa que hay en este mundo moderno, con los recursos renovables, pero los bienes mercantiles quedan en el Código de Comercio. Bueno, doctor Gaitán, muchas gracias. Doctor Pinzón, adicional a la pregunta, ¿qué riesgos, o más bien desde el punto de vista de la conveniencia, qué tan conveniente es adelantar este proyecto ahorita? ¿Qué riesgos ve usted? Entonces, adicional a la necesidad, que también le quería preguntar, ¿qué riesgos ve usted en este momento de iniciar una labor de estas? A ver, muchas gracias, ministra, viceministra, muchísimas gracias por la invitación, muy buenas tardes, doctor Bonivento, doctor Gaitán, doctor Cárdenas. A ver, yo primero quisiera partir de un tema muy prosaico. Finalmente yo soy un abogado que trabaja en la actividad empresarial, no hay nada más prosaico que eso, no son las grandes cuestiones del derecho civil o del derecho constitucional. Es la vida diaria que, entre otras cosas, transcurre independientemente de la modificación de los códigos, independientemente de las fronteras jurídicas, a través de contratos y de laudos que funcionan admirablemente. Desde ese punto de vista, cuando uno mira los códigos, lo primero que tiene que preguntarse, ¿y qué es lo que queda de ellos? Entonces, si usted me permite, me refiero al Código de Comercio. Libro primero, un solo ejemplo. Las reglas sobre competencia desleal no forman parte del código. Fueron descodificadas. Es un ejemplo particular de un proceso irresistible e irreversible de descodificación. Bruno Petit alguna vez decía, hablando de la legislación comercial, que probablemente la codificación es un espectáculo reciente en la historia de la legislación, muy unido, por cierto, a la pretensión racionalista de tener todo dentro de un solo estatuto. El libro segundo, pues la SAS, en la práctica es la sociedad más extendida. La ley 222 introdujo algunas normas púdicamente presentadas como modificatorias del código. La inspección y vigilancia hace tiempos salió del código. Tiene régimen, edificio y presupuesto propio por fuera del código. Y ya ni siquiera es vigilancia de las sociedades anónimas, como en el código. Falta es averiguar qué razón de ser tiene esa vigilancia cuando hay tantas superintendencias y algunas de ellas concurren generando actos administrativos de carácter general como los que acaba de mencionar el doctor Gaitán. El libro tercero, pensemos la parte de la propiedad industrial. Ese es un ejemplo espectacular de dos cosas simultáneas: descodificación y supranacionalización. Eso depende de la comunidad andina o de lo que queda de ella. Me brinco el libro cuarto porque estoy totalmente de acuerdo que ese es el tema más específicamente apropiado para buscar un espacio para actualizar, sistematizar y o modificar la legislación privada con contenido exclusivamente patrimonial, centrado en temas de contratos y de responsabilidad. Sobre obligaciones, no sé, siempre me suena lo que dice el profesor Gilberto Peña, y desde el 87, porque es que este tema es recurrente, ¿no? En esta nos lo pasamos. Esto es como el ancho de la corbata, como la subida de la falda, en eso vivimos. Por eso en el 87, con ocasión del centenario del Código Civil, en Medellín hubo un seminario bastante importante, al cual acudió el profesor Valencia Sea. Allí se discutieron los mismos tópicos de los que estamos hablando ahora. Me tomé el trabajo de revisarlos gracias a esta invitación, y es lo mismo formalmente hablando.
es muy distinto desde el punto de vista de la realidad social y política que nos circunda y particularmente por avances tecnológicos. El comercio electrónico fue una de las cosas que tuvieron los franceses para revisar en el 2016 su intocable Código Civil. Pero hablaba del profesor Peña. El profesor Peña en esa ponencia advertía, y yo comparto eso, que no hay que formar parte del coro de defensores a ultranza o del coro de fetichistas del Código Bello, no es mi caso, ni estar aquejado de un síndrome de inviolabilidad del Código, por supuesto que no. Pero él sí destacaba cómo en materia de obligaciones, por eso distinguí obligaciones, contratos y responsabilidad, el Código de Comercio no ha aportado nada. ¿Qué le puede uno aportar a los romanos en materia de obligaciones? Que lo ha modernizado, que lo ha puesto a jugar en una figura exclusiva de los comerciantes e intransferible al mundo civil, independientemente de que los civiles la utilicemos, como son los títulos valores. Eso es una cosa muy distinta a pensar que hay que unificar obligaciones civiles y comerciales, que porque la solidaridad pasiva se presume en materia comercial, hay que hacer todo un ejercicio de unificación, un poquito excesivo. El libro quinto es archiespecializado desde que estuvo ahí en el año 87. Cumplía una finalidad política de unificación, por eso era el Código Marítimo y el Código de Navegación adoptado. Luego la pregunta en materia de riesgos es, ¿cuál es la finalidad del ejercicio? ¿Es una finalidad técnica, lógica, sistematizadora, que tiene sus propios riesgos, ya los veremos, o es una finalidad social o política? Tenemos que responder a algún reclamo social en materia de eliminación del doble régimen de la compraventa, como el que se presenta, por ejemplo, en materia de matrimonio del mismo sexo, o es harina de otro costal. Y el libro sexto es otro excelente ejemplo de lo que quedó del código. No queda sin un artículo. 1. El arbitramiento tiene régimen especial. La quiebra entró en quiebra hace tiempos. Hay un régimen de lo que se llama insolvencia, que tiene otro problema, que es que eso ya no es comercial, eso es procesal, hace tiempos. Nosotros hablamos de las quiebras para ocupar tiempo en los seminarios de derecho comercial, porque es interesantísimo el origen de la quiebra en la vida comercial, pero eso es procesal hace años, y más bien si de insolvencia se trata, deberíamos estudiar la insolvencia de comerciantes especializados. ¿Cómo es eso de que las empresas de salud, que las empresas de servicios públicos, cuando se quiebran, que también se quiebran, terminan sometidas a unos regímenes copiados de una intervención que ni siquiera es un mecanismo judicial, sino administrativo pensado para bancos? Entonces, si vamos a mirar el libro cuarto, pues ahí se determina terminar el código, pero ese no es el problema, es cuál es la finalidad de examinar la legislación en materia contractual y de responsabilidad. En ese contexto, la unificación completa pienso que no sigue siendo posible y que sigue siendo indeseable. Como bien lo decía Garrigues, hay materias intransferibles, solo que son de doble vía. Ya no es el problema del antiguo comerciante, porque hace tiempos que la divisa del empresario es más general, y normas como la ley 256 que mencioné del 96 sobre competencia habla de participantes en el mercado y a nadie le importa si son comerciantes o si no lo son. De hecho, ¿cuántos competidores tienen las sociedades comerciales en cabeza de empresarios que no tienen figuras societarias? Piensen ustedes en las cajas de compensación, piensen ustedes en las cooperativas, o es que esos señores no llevan a cabo actividades mercantiles o empresariales. Y desde el punto de vista de las personas, vamos a dejar solamente las reglas que hay en el código actual, porque la de las sociedades fueron desocupadas gracias a la ley 222. Creo que se están ampliando en ciertos casos para ciertos animales, pero repito, yo estoy hablando aquí del Código de Comercio y no del Código Civil. Entonces, ese mundo de las obligaciones y de los contratos, por supuesto que se requiere de una actualización o sistematización, pero eso por sí mismo no es razón suficiente para unificar. Si se hace, también hay que responder a los problemas que afrontamos hoy frente a tres cuestiones contemporáneas. La constitucionalización del derecho. No me refiero a la subordinación
del régimen legal al orden constitucional que se cae de su propio peso, a lo que llaman el efecto horizontal, a la aplicación directa de principios constitucionales en el mundo de la actividad privada. Entonces, la reforma, ¿qué va a hacer? Va a generalizar o a transcribir parcialmente fallos de la Corte Constitucional, o va a basarse en ellos porque ese es el derecho constitucional vivo para reformular principios, normas y reglas que tengan la jerarquía de la ley que deben aplicar los jueces. Ese es el tipo de problemas que creo yo que hay que responder unificando o no. Un segundo problema, el de la publificación y el de la privatización. Privatización de actividad del Estado, por algo la ley 80, que ¿por qué no la llamamos código? No tengo ni idea, de pronto se facilita su comercialización editorial, el código de la contratación administrativa, en vez de la ley. El código de la contratación administrativa remite como marco general a los principios comerciales y civiles, una norma expresa sobre ese particular. ¿Eso es una privatización? Y en materia de publicación, lo mencionó el doctor Gaitán, estamos llenos de regulaciones de jerarquía inferior a la legal, de carácter general, actos administrativos, que tienen el impacto práctico de las leyes en la actividad de los particulares. Y el Código de Comercio las dejó por fuera. Es que el código hizo una cosa impresionante, reguló íntegramente la materia contemplada en él, artículo 2033. Claro, pero solo la materia contemplada en él. Fue un código absolutamente modesto y claro. El grueso de la regulación mercantil está por fuera del Código de Comercio, con leyes de intervención, con lo que antes llamábamos las antiguas leyes marco en la actividad financiera. Esa es la actividad mercantil real, con contratos muchos de origen internacional que no pasan ni siquiera por la Convención de Viena, como todos los contratos petroleros. Entonces, ese es el mundo real, y en ese mundo real, la insuficiencia de los códigos no la vamos a resolver con el respeto, la admiración y el cariño que le tengo al doctor Banivento, ni acabando los contratos atípicos, porque por fortuna los particulares actúan si la ley no se los prohíbe. Este debe ser un código para ciudadanos. Y en segundo lugar, me da mucho susto poner a pensar a los jueces o ponerlos a estudiar nuevamente. Lo que los jueces, que fue la frase suya, doctor Bonivento, con todo respeto, yo lo que quisiera es darle un instrumento a los jueces. Los jueces sí que han pensado ese derecho. Por eso es que se presentan sentencias que muchas veces nos parecen pretorianas, que generan discusión, si van más allá del dinamismo normal de la actividad judicial. Pero nada más peligroso, nada más incierto que comenzar a ensayar y a través de sentencias el alcance de normas nuevas totalmente dislocadas de una tradición que precisamente la jurisprudencia es la que ha ayudado a decantar. En ese contexto, sí pienso que un trabajo sobre obligaciones y contratos puede identificar contratos en los que sobra la doble regulación, completamente de acuerdo, pero ¿cómo le va a discutir eso a él si uno estudió eso en el libro de él? Es como absurdo. Pero por ejemplo en materia de mandato, ¿será que todos los mandatos están vinculados a la actividad de intermediación, que es la que uno asocia con la actividad mercantil en función de su origen histórico? ¿O no habrá mandatos que perfectamente pueden continuar siendo civiles? Me salgo y cojo un primo hermano del mandato, la fiducia. La fiducia creció mucho bancarizada, pero ¿cuántos encargos de confianza fiduciarios no tienen ese contexto bancario? Y curiosamente, el gran avance en materia de fiducia ha sido a través de decisiones, pero de decisiones arbitrales, ni siquiera de decisiones judiciales. De manera que sí, tiene riesgos, pero el peor riesgo es que comencemos a hablar de un código o de dos códigos que ya no existen. Son como las estrellas extinguidas, como Betelgeuse. Es una idea con la cual nos educaron, el código. Revisemos libro por libro, como bien lo propone el doctor Bonivento como práctica. Libro por libro, ¿qué queda de cada libro? Pero antes de quitarlo, examinar cuánto de lo que queda de esos libros
sirve de principio general para muchísimas de esas normas especiales que comenzarían a perderse sin esa referencia a principios generales muy bien decantados. Es que no es casual que en el año 39, la famosa comisión que se conformó en el país, cuando se examinó un proyecto de Código Civil, se insistiera en que la parte preliminar era una parte preliminar de todo el derecho, no simplemente ni el Código Civil ni el Código de Comercio. Ese es como el contexto en el que yo ubicaría lo que usted llama riesgos, que no estemos hablando de una cosa que es tan solemne como nos la imaginamos y que al tocarla generemos muchos más problemas de los que nos damos cuenta, porque es que la realidad está por fuera de los códigos y desde hace bastante. Listo. Doctor Pinzón. Muchas gracias al doctor Pinzón. Tenemos que cortar, se terminó el tiempo hace como unos 20 minutos, pero bueno, el tema sin duda estaba muy interesante, más que una conclusión, porque creo que no hay conclusiones. Pues yo creo que un poco para cerrar el panel, creo que quedó abierta una discusión muy importante, una serie de conclusiones, una serie de aportes desde la academia que se le puede presentar al ministerio, y pues esto es un tema, como dice el doctor Pinzón, que va a seguir seguramente rondando, se va a seguir hablando, se va a seguir estudiando de eso. Entonces, pues muchas gracias a todos, muchas gracias a ustedes tres, muchas gracias por sus aportes y buenas tardes.